Cuando llegaron, ya había una multitud reunida frente al apartamento de Sultana. Se abrieron paso a empujones y lo que vieron los dejó helados. Sultana había sido brutalmente golpeada. Hola y bienvenido a nuestro canal. Hoy volvemos a sumergirnos en los escalofriantes sucesos de la vida real que ocurren en todo el mundo. Esta vez, te llevamos a Dhaka, Bangladesh, para contarte una historia tan fascinante como espeluznante. Como todos sabemos, los tiempos están cambiando rápidamente, tan rápido que parece imposible seguirles el ritmo. Una área en la que hemos visto cambios masivos es el transporte. Los mototaxis online han experimentado un gran aumento de popularidad y se han convertido en una fuente de ingresos principal para muchas personas. Bangladesh no es una excepción, y este medio de transporte ha dado lugar a algunas historias realmente únicas e inesperadas. Lo que nos lleva al caso de hoy. ¿Qué pasó realmente? Quédate con nosotros mientras desvelamos todos los giros y vueltas de esta apasionante historia. Vamos a ello. Antes de entrar en materia, no te olvides de darle a me gusta, comentar, suscribirte y compartir esto con tus amigos, porque, créeme, vas a querer hablar de esto después. Así que, aquí va la historia. Había un joven llamado Ferais, de Srinagar. Se mudó a Dhaka a los 26 años, en 2016, y, con el tiempo, tuvo todo tipo de trabajos, desde servicio de limpieza hasta dependiente en una tienda de ropa y más recientemente, camarero en un club nocturno. Fue en ese mundo de vida nocturna donde Ferais conoció a muchas mujeres glamurosas, muchas de las cuales solo buscaban una copa o alguien con quien hablar para olvidarse de sus problemas por un rato. Algunas de estas mujeres encontraron a Ferais. Digamos que interesante. Si eran atractivas y no daban demasiados problemas, Ferais podía complacerlas sin cobrarles. Pero si alguien no era de su tipo o tenía peticiones extrañas, más les valía estar dispuestas a pagar un buen dinero. Sin resentimientos, si no te gustaban sus tarifas, simplemente podías irte. Fácil, ¿no? La vida le sonreía a Ferais. Entre su llamativa vida nocturna y el dinero que entraba, todo parecía ir sobre ruedas, hasta que llegó la pandemia. Cuando los clubes nocturnos cerraron por los protocolos sanitarios, sus ingresos se esfumaron. Al principio, Ferais pensó que podría arreglárselas con sus ahorros, imaginando que el confinamiento duraría solo 1 o 2 meses. Pero cuando un par de meses se convirtieron en más de un año, las cosas se pusieron feas. Acabó endeudado hasta el cuello, sin una salida clara a la vista. Fue entonces cuando un amigo le sugirió que se registrara como conductor en una popular aplicación de taxi y reparto en línea en Dhaka. No era glamuroso, pero era algo. Transportaba pasajeros, entregaba paquetes y recogía pedidos de comida. Sin embargo, fiel a su estilo de playboy, Ferais no dejó de lado su esencia. Siempre aparecía impecable, con un olor estupendo y montando una motocicleta bien cuidada. Era parte de su encanto. Y funcionaba. Avancemos hasta marzo de 2021, cuando algunas partes de Dhaka seguían confinadas. Un día, Ferais entregó un pedido de comida a una mujer de la zona de Malibag llamada Farhana. Resultó que ya se habían conocido antes, durante sus días en el club nocturno. Entablaron una conversación, intercambiaron números y se pusieron al día. Ferais le habló de sus dificultades, de lo duro que había sido sobrevivir como repartidor online. Farhana, siempre optimista, lo animó a adaptarse y a mantenerse fuerte, recordándole que la vida se trata de resiliencia. Farhana también había sido golpeada por la pandemia. Tenía una tienda de bolsos y zapatos de marca, pero, como muchos negocios, tuvo que cerrar temporalmente. Ella y sus 3 empleados se volcaron en las ventas por redes sociales para mantener el negocio a flote. A sus 42 años, Farhana vivía con su nuevo marido, Mahmood, 6 años más joven que ella, quien también estaba luchando contra el desempleo durante la pandemia. Después de su encuentro en la entrega de comida, fue Farhana quien siguió contactando a Ferais. Le enviaba mensajes para ver cómo estaba o para invitarlo a su casa, sobre todo cuando estaba cocinando algo especial y su marido, Mahmood, estaba fuera visitando a sus padres. Naturalmente, Ferais estaba más que dispuesto a complacerla, en parte porque le gustaba la comida, pero sobre todo porque tenía la vista puesta en Farhana y en su riqueza. A Ferais no le preocupaba Mahmood. Para él, Mahmood no era más que otro tipo detrás del dinero de Farhana. Y al final, Farhana y Ferais terminaron enredándose, no solo una vez.
2 veces, Mahmud los pilló en pleno acto. Pero en lugar de armar un escándalo, no hizo nada. Tenía demasiado miedo de divorciarse, quedarse sin casa y volver a la pobreza. Así que prefirió hacerse el ciego. Pero la calma no duró mucho. En abril, las cosas se pusieron feas. Mahmud y un par de amigos le tendieron una emboscada a Ferais en la calle y le dieron una golpiza brutal. «Aléjate de Farhana», le advirtieron. «Y no se te ocurra decir nada, o si no». Ferais pensó en denunciar el ataque, pero entonces recibió un mensaje de Mahmud que le heló la sangre. Sabía dónde vivían sus padres en Srinagar. Si volvía a ver a Farhana, su familia pagaría las consecuencias. Con ese tipo de amenaza, no le quedó otra que dar un paso atrás. Fast forward a octubre de 2021. Ferais, ya completamente metido en su trabajo de repartidor de comida, recibió un pedido en un complejo residencial tranquilo en Kilgaon, Dhaka. El barrio tenía una calma casi irreal. La clienta era una señora de 70 años llamada Sultana. Vivía sola, pero le contó a Ferais que tenía 7 hijos repartidos por distintas ciudades, que le enviaban dinero todos los meses. Además, aún cobraba la pensión de su difunto esposo, un exfuncionario de tierras. Durante la conversación, Sultana le hizo una propuesta. Si él podía traerle comida todos los días sin usar la aplicación, le pagaría directamente, además de cubrirle los gastos de transporte. Ferais no lo pensó 2 veces. Ayudar a una dulce abuela con 12 nietos no sonaba nada mal. Pero al día siguiente, la historia dio un giro inesperado. Sultana empezó a coquetear con él, dejando que sus manos exploraran lugares donde claramente no debían. Al principio, Ferais intentó resistirse, pero ella no se anduvo con rodeos. Le dijo con toda la confianza del mundo que le pagaría lo que él quisiera, siempre que pudiera hacerla feliz. Y con eso, Ferais tuvo suficiente motivación. Después de todo, ya había hecho cosas parecidas antes con clientas menos atractivas pero generosas con el dinero. En cuestión de un mes, Ferais se convirtió en un visitante habitual en la casa de Sultana. 8 veces la había satisfecho, cobrándole unos $70 por sesión. Mientras tanto, ella mantenía la farsa con sus hijos, diciéndoles que el dinero se le iba en revisiones médicas. El 4 de diciembre de 2021, Ferais recibió un nuevo pedido en el mismo edificio donde ya era prácticamente un inquilino honorario. Esta vez, el destinatario estaba en el primer piso, una clienta llamada señora Tasnig. A sus 46 años, era una mujer activa, aficionada al footing, con un hijo de 16 años y un esposo que trabajaba en el negocio de fabricación de sillas de oficina. Cuando vio a Ferais en la puerta, se quedó observándolo por un instante, como si estuviera atando cabos. Luego le preguntó si vivía en el edificio o si conocía a alguien que sí, porque lo había visto muchas veces subiendo al segundo piso. Ferais sonrió con calma. «Le llevo comida a la abuela Sultana muy seguido», explicó. «Es una señora encantadora. Nos hemos hecho muy cercanos, casi como de la familia». Tasnig arqueó una ceja y le dedicó una sonrisa juguetona. «Bueno, a mí también me gustaría ser de la familia», respondió. Había escuchado rumores sobre Sultana, sobre su coquetería y su peculiar forma de vestir. Y ahora, viéndolo de cerca, la curiosidad de Tasnig por el joven que había conquistado a la infame abuela iba en aumento. Con una mezcla de picardía y confianza, Tasnig le pidió el número a Ferais, diciendo que podría ser útil si alguna vez necesitaba a alguien para hacer compras o salir a dar un paseo. Ferais se lo dio sin pensarlo 2 veces. Durante las semanas siguientes, cada vez que su marido y su hijo estaban fuera, lo invitaba a su casa. A veces solo conversaban, a veces compartían una comida, pero estaba claro que había algo más en el aire. Eso sí, las tarifas de Ferais con ella eran mucho más bajas que con la abuela Sultana. Y no solo eso. Tasnig comenzó a consentirlo, comprándole ropa, zapatos y chaquetas de marca por internet y enviándoselas directamente a su pensión. Al principio, Ferais se sentía un poco incómodo aceptando los regalos, pero con el tiempo se acostumbró, y empezó a pedir dinero en efectivo con más frecuencia, usando excusas como el alquiler o las reparaciones de su moto. Pero Tasnig no era la única que se desvivía por él. Sultana, completamente enamorada, tampoco podía resistirse a ayudarlo. Cada vez que Ferais mencionaba que su padre estaba gravemente enfermo y necesitaba dinero para el tratamiento, ella no dudaba en darle efectivo. En su cabeza, mientras él amara con todo su corazón, nada más importaba.
Con el tiempo, su relación se volvió aún más intensa y Sultana, completamente entregada, hacía todo por él. Todo iba bien, hasta la tarde del 3 de enero de 2022. Después de asistir a un servicio religioso, Sultana volvía a su apartamento cuando algo la dejó helada. Ahí, justo frente a sus ojos, estaba Ferais saliendo del departamento de Tasnij en el primer piso. Sonreía y, para colmo, la estaba tomando de la mano. El corazón de Sultana se rompió en 1000 pedazos. Una ola de celos la golpeó con fuerza. Sabía que Ferais no tenía familia en Daca, y mucho menos en ese edificio. ¿Cómo podía salir de la casa de otra mujer con esa cara de felicidad? ¿Cómo podía traicionarla así? Sin poder contenerse, Sultana se acercó hecha una furia. Con la voz temblando de rabia, acusó a Tasnij de seducir a Ferais y hasta amenazó con contarle todo a su esposo. Ferais, nervioso, intentó calmarla, sobre todo porque los vecinos ya empezaban a asomarse por las ventanas, atentos al escándalo. Pero era demasiado tarde. Un grupo de curiosos ya se había reunido en la puerta de Tasnij, murmurando entre ellos. Sin decir una palabra, Tasnij se retiró rápidamente a su apartamento y cerró la puerta con llave, dejando a Sultana ardiendo de ira y a Ferais tratando de apagar el incendio. Intentando suavizar las cosas, Ferais llevó a Sultana de vuelta a su apartamento y le lanzó la primera excusa que se le ocurrió: solo fui a dejarle un paquete pesado, nada más. Pero Sultana no se tragó el cuento tan fácil. «Ah, sí, ¿y lo de tomarle la mano?», preguntó, entre desconfiada y herida. Ferais reaccionó rápido. No le estaba tomando la mano, mintió sin titubear. Le estaba dando una propina por ser tan amable. No seas tan posesiva. Después de dudar un momento, Sultana decidió dejarlo pasar. En el fondo, sabía que Ferais podía estar mintiendo, pero la idea de perderlo le dolía demasiado. Sin embargo, las cosas se salieron de control unos días después. La noche del 9 de enero de 2022, el marido de Tasnij, Rashid, recibió una noticia impactante de su hijo adolescente. Normalmente un chico tranquilo y reservado, le contó que había visto a su madre besándose con un repartidor en moto mientras él estaba fuera. Rashid no era hombre de hacer escándalos sin pruebas, pero confiaba en su hijo y no podía ignorar la acusación. Además, ya había escuchado rumores de los vecinos sobre Sultana y su amistad con un joven repartidor. Y para colmo, él mismo había visto a ese tipo varias veces rondando el edificio. ¿Podría ser el mismo? Las sospechas de Rashid crecieron, y decidió actuar. 2 días después, el 11 de enero, Rashid y su hijo salieron de casa con el pretexto de ir a pescar. Dijeron que tal vez se quedarían fuera toda la noche porque había un evento musical en la zona. Tasnij, sin imaginar nada, les dio su bendición con una sonrisa. Y, como era de esperarse, no perdió ni un minuto en llamar a Ferais. No quería pasar la noche sola. Pero Ferais la rechazó sin rodeos. Le prometí a Sultana que veríamos una película juntos esta noche, explicó con calma. Tasnij frunció el ceño, claramente molesta. No estaba acostumbrada a que la rechazaran. Incluso intentó tentarlo, ofreciéndole el doble de lo que solía darle, pero Ferais volvió a negarse. Sultana ya le había prometido un televisor de 60 pulgadas y una nevera nueva para su habitación. No iba a tirar eso por la borda. Esa noche, Rashid y su hijo volvieron antes de lo planeado, con la intención de atrapar a Tasnij en plena acción. Usaron su llave de repuesto para entrar en la casa, pero se encontraron con un apartamento vacío. Confundidos, escucharon gritos provenientes del segundo piso del edificio y corrieron a ver qué estaba pasando. Cuando llegaron, ya había una multitud reunida frente al apartamento de Sultana. Se abrieron paso a empujones y lo que vieron los dejó helados. Sultana había sido brutalmente golpeada. Las responsables eran Tasnij y otra residente del complejo, Maryam. Ambas estaban furiosas porque Ferais había decidido pasar la noche con Sultana en lugar de con ellas. La habían atacado con vigas de madera que encontraron bajo las escaleras. Ferais ni siquiera estaba en casa en ese momento. Había salido a comprar la cena. Para cuando regresó, Sultana ya había sido trasladada al hospital, donde falleció a causa de sus heridas. Tenía 70 años. Después de todo lo ocurrido, Ferais insistió en que su relación con Sultana era real. Ella fue buena conmigo, declaró. Siempre se aseguró de que no me faltara nada. Los tiempos son duros y conseguir trabajo no es fácil.
La competencia entre repartidores es feroz. Ella me ayudó a salir adelante. También aseguró que Sultana estaba completamente de acuerdo con su arreglo. Según él, ella le daba dinero de buena gana, y él, a cambio, la hacía sentir especial. Esa noche, incluso había planeado sorprenderla con una cena romántica para calmar las tensiones entre ellos. Sultana ya le había prometido comprarle nuevos electrodomésticos la semana siguiente. Pero nada de eso importaba ya. Una vida se había perdido y los celos habían cobrado su precio. Fue entonces cuando Ferais terminó confesando algo más. En realidad, había estado con más de 20 mujeres del barrio. La mayoría fueron encuentros rápidos, discretos y bien pagados. Sin dramas. Pero con 2 mujeres, Tasni y Maryam, las cosas eran diferentes. Eran insistentes. Le escribían todo el tiempo, lo querían ver casi a diario. ¿El problema? No pagaban lo suficiente como para que él estuviera interesado. La noche del ataque, ambas le habían pedido que fuera a verlas. Pero él eligió a Sultana. Ella tenía dinero y sus hijos eran generosos con ella. De hecho, le había prometido comprarle un coche cuando vendiera una propiedad en su pueblo. Ferais no iba a dejar pasar esa oportunidad. Lo que él no sabía era que, mientras estaba fuera comprando comida para su novia, todo se había salido de control. Tasni y Maryam confesaron después a la policía que estaban enamoradas de Ferais. Lo describieron como apuesto, encantador y digamos que muy bueno en lo suyo. Pero su ataque no fue solo por celos o rechazo. Lo que realmente las hizo explotar fue el comportamiento de Sultana. Resulta que la abuela había estado agitando el grupo de chat del vecindario, alardeando de cómo había conquistado a Ferais y burlándose de cualquiera que intentara meterse en su relación. Pero eso no fue lo peor. Ese mismo día, Sultana había ido directamente a las puertas de Tasni y Maryam, amenazándolas con contarles a sus maridos que eran infieles. Para rematar, antes de irse, les tiró arena para gatos en la entrada como gesto de desprecio. Eso fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, ambas mujeres se desahogaron la una con la otra y se dieron cuenta de que las dos habían sido víctimas de las provocaciones de Sultana. Llenas de rabia, subieron juntas al segundo piso para confrontarla. Sultana, lejos de amedrentarse, les respondió con su estilo característico. Abrió la nevera, agarró un par de huevos y se los lanzó sin dudarlo. Y en ese momento, todo estalló. Tasni y Maryam bajaron corriendo las escaleras, completamente cegadas por la rabia. Necesitaban algo, lo que fuera, para darle su merecido a Sultana. Debajo de las escaleras encontraron un bloque de madera. Sin pensarlo 2 veces, lo agarraron y volvieron a subir, listas para terminar lo que habían empezado. No hubo palabras, ni amenazas. Solo ira descontrolada. Golpearon a Sultana con toda su fuerza, sin darse cuenta, o sin importarles, lo frágil que era su cuerpo. Era una mujer mayor, delgada y vulnerable. No tenía ninguna posibilidad. En menos de 1 hora, sucumbió a sus heridas. Cuando el caso llegó a los tribunales, los hijos de Sultana testificaron que su madre les había contado recientemente que tenía un nuevo novio. Sin embargo, nunca les reveló su identidad. Dieron por hecho que era alguien de su edad, así que no le dieron demasiada importancia. Pero cuando descubrieron que se trataba de un joven conductor de mototaxi, se sintieron humillados y furiosos. Incluso consideraron la idea de darle una lección a Ferais, pero al final se contuvieron. Por su parte, Ferais se defendió con frialdad. Sultana me daba dinero y regalos porque ella quería, declaró. Nuestra relación fue consensuada. Nunca la obligué a hacer nada. El juicio se convirtió en un espectáculo. El abogado de Tasni y Maryam intentó justificar el ataque alegando que ellas solo se estaban defendiendo después de que Sultana les tirara huevos. El fiscal, sin embargo, no compró ni una palabra de ese argumento. Por mucho que alguien te tire huevos, eso no justifica una agresión brutal y mortal, respondió tajante. Finalmente, el 18 de agosto de 2022, el Tribunal Superior de Daca emitió su veredicto. Tasni y Maryam fueron declaradas culpables de homicidio en segundo grado y condenadas a 12 años de prisión. Ferais, aunque no estuvo involucrado en el ataque, tampoco salió ileso. Recibió una condena de 5 meses por haber manipulado y explotado a Sultana, aprovechándose de su dinero, sus bienes y su confianza. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?